Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con este texto de Gampopa. Am, y bueno, como siempre, les recuerdo la primera de las excelencias, que es lo que atañe a la motivación de por qué estamos haciendo esto. Y eso tiene que ver con el altruismo, que es como el corazón de las enseñanzas budistas, es decir, del Mahayana, que incluye también el Vajrayana, Mahamudra, Dzogchen y nuestro camino, que es ese. Y por lo tanto, seguir considerando también a los demás seres, queremos ayudarlos, es por eso que estamos haciendo esto de hoy. Y entonces eso significa desarrollar lo que se llama el bodhicitta, es decir, aspirar a la perfecta iluminación. Entonces, en ese espíritu, participen de estas enseñanzas o estas charlas. Y bueno, vamos a continuar entonces con, habíamos dejado la vez pasada, estábamos considerando las 10 cosas que no deben ser rechazadas. Y hemos visto que no había que rechazar la compasión, que no había que rechazar las apariencias o los fenómenos, que no había que rechazar tampoco los pensamientos y tampoco las emociones aflictivas, tampoco los placeres de los sentidos. Bueno, todos esos, en realidad, la razón por la cual se nos dice que no hay que rechazarlos es porque, en general, lo que son, en la forma en que están definidos acá, es decir, compasión en un sentido, pero después por supuesto, la compasión entendemos que no hay que abandonarla, no hay que rechazarla, sino perdemos totalmente el espíritu altruista, que es lo que está enriqueciendo nuestra búsqueda espiritual y que justifica también nuestros esfuerzos, porque realmente lo que consideramos es el bienestar de todos los seres, además del nuestro. Es decir, son los dos propósitos de alcanzar la iluminación y liberación para uno mismo, con el fin de poder ayudar a los demás. O sea, eso, la compasión. Pero los otros tres, que son los fenómenos, los pensamientos, las emociones aflictivas y los placeres de los sentidos, en general, eso es la forma en que se aparecen a nosotros. Y entonces la idea es que no tenemos que rechazarlos, porque podemos en realidad enriquecer nuestra práctica enormemente, siempre y cuando apliquemos algún tipo de perspectiva distinta con respecto a todas esas cuestiones que en realidad en otros sistemas, inclusive algunos sistemas del budismo, dicen que bueno, hay que evitar, como por ejemplo los placeres de los sentidos, o también los pensamientos, o también, digamos, por supuesto, las kleshas, las emociones aflictivas. Pero acá se dice que no los tenemos que rechazar, porque si realmente tenemos como la llave de percibir la naturaleza de todas estas cuestiones, ¿no? Fenómenos y placeres y todo lo demás, al percibir la naturaleza nos damos cuenta también de que en esencia son simplemente manifestaciones de nuestra mente natural que aparecen como kleshas o aparecen como fenómenos que están separados de nosotros y por lo tanto se perciben y se experimentan de una manera dualista. Y lo mismo con los pensamientos, que en realidad, si bien son internos, la manera en que nos relacionamos con ellos también es de una forma dualista. Es decir, que percibimos todo como real. Y por lo tanto, es decir, que no están representando la naturaleza absoluta de todo. Pero lo que se nos dice es que si tenemos la llave para percibir la naturaleza absoluta de la realidad, que es la naturaleza absoluta de nuestra mente también, entonces todas esas cuestiones, ¿no? Las cosas como experiencia, los fenómenos, las emociones y todo lo demás, en vez de rechazarlos, podemos utilizarlos como camino y de esa manera acelerar nuestro sendero, ya que en realidad no son más que
una manifestación del brillo de nuestra mente natural, el brillo de nuestra esencia, del Dharmakaya, de nuestra realidad absoluta, iluminada. Ahora el sexto ya, bueno, ya no tiene tanto que ver con esa cuestión absoluta que estamos introduciendo, aunque también puede ser resuelto desde ese punto de vista. Cuando dice no rechaces las enfermedades y sufrimientos porque ellos son tus amigos espirituales, bueno, ahí en realidad es más bien una cuestión como desde el punto de vista de que si nosotros tenemos sufrimiento y tenemos enfermedades, evidentemente no es una situación placentera, nadie quiere eso, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere sufrir, justamente eso es como una cuestión que es común absolutamente a todos nosotros, a todos los seres. Pero nos pasa, y nos pasa porque por supuesto son resultados de nuestro karma, de acciones que hemos hecho en esta vida o en otras vidas que se mantienen como causas o impresiones en nuestro alaya, es decir, en nuestra conciencia o la base de nuestra conciencia, y que eventualmente cuando hay condiciones propicias maduran, así como madura una semilla que se planta y cuando tiene humedad, tiene calor, entonces de ahí surge esa planta que corresponde. Y lo mismo sucede con el karma. No es que las enfermedades o los sufrimientos que nos aquejan no tienen ninguna causa. Eso no es así, todo tiene una causa en el budismo, a este nivel relativo, al nivel convencional de nuestra experiencia, en la cual ocurren enfermedades, ocurren también obstáculos, ocurren también sufrimientos y demás. Y en esos casos entonces, bueno, desde un punto de vista así mundano diríamos que no los queremos tener, nadie los quiere tener. Pero como nos pasan de cualquier manera, bueno, cambiemos la perspectiva. Porque cuando sufrimos, Shantideva dice que el sufrimiento es como un aliciente para desarrollar el hastío, es decir, el desencanto que podemos tener con las formas mundanas, con un sistema de percepción habitual que nunca hemos cuestionado, pero que se nos dice ahora en el budismo que justamente ese sistema de percepción que nosotros tenemos está viciado por el error, por la ignorancia, y eso en sí mismo es como la raíz del sufrimiento y de todo lo que nos aqueja. Y cuando tenemos ese tipo de información, entonces empezamos a desarrollar un desencanto con los objetivos mundanos, que siempre es lo que han nutrido, digamos, nuestra educación, nuestras intenciones. Siempre quisimos o progresar o quisimos tener, digamos, familia, pareja o esto, lo otro, lo que fuera, siempre con el objetivo de lograr la felicidad y evitar el sufrimiento. Bueno, el sufrimiento nos viene y no nos viene fortuitamente, sino que tiene sus causas. Pero nos está dando una pauta de lo vulnerable que somos, porque realmente el hecho de sentirse invulnerable o sentirse que vamos a vivir eternamente, es una burbuja que hemos creado artificial de negación, porque no solamente que no vamos a vivir eternamente, sino que somos tremendamente vulnerables. Nadie nos puede garantizar que no nos pueda pasar algo mañana, o dentro de 2 horas, o dentro de 1 hora. Realmente yo sé que no son cosas agradables, pero bueno, esas son las cosas tal cual son. ¿Cuántas veces hemos visto en toda nuestra vida accidentes que suceden a hijos de nuestros amigos, a nuestros amigos mismos, a cuánta gente que conocemos han ya muerto, aunque siempre pensábamos que no tenían por qué morir porque eran relativamente jóvenes y todo lo demás? Todo ese tipo de factores en realidad hay que tomarlos como parte de nuestra existencia samsárica. Y por lo tanto también, cuando los empezamos a tomar así seriamente, bueno, el resultado es que tenemos un cierto desencanto, es decir, que nos ayudan a desarrollar mayor renunciamiento. Y como vimos, y siempre lo entendemos, cuanto más renunciamiento y desencanto tengamos con las formas mundanas, como ya tenemos el Dharma, que nos está diciendo que hay una manera de
liberarnos del sufrimiento y liberarnos de esa situación de condicionamiento, entonces más énfasis, más dedicación, más seriamente, con mucho más valorización tomamos las enseñanzas y nuestra práctica. Es la balanza de dos platos, ¿no? Cuando una baja, la otra sube. Esa es la manera correcta en que debe funcionar. En cambio, si nos concentramos en el pensamiento, en el sufrimiento, en las enfermedades y todo lo demás, y eso nos lleva a la depresión, eso es porque realmente no estamos recurriendo a la otra puerta hacia la liberación, que es posible. En realidad no sabemos si es posible o no, porque estamos en el camino y tenemos la confianza en lo que Buda nos dijo, confianza que hemos desarrollado a partir del razonamiento, a partir de investigación, a partir de entender, de reflexionar sobre esas enseñanzas, y vamos desarrollando lo que se llama fe o confianza. Es decir que, bueno, tenemos ya confianza en que este camino nos puede llegar a la liberación. Y por lo tanto, entonces, el desencanto con lo mundano es algo positivo en el esquema del budismo. Eso no quiere decir que tengamos que abandonar nuestras actividades y demás, pero por supuesto que vamos a encararlas con muchísima más liviandad, en cierta manera, y vamos a tener también como una perspectiva mucho más acorde con la realidad de las cosas tal cual son. Por eso es que se dice que son nuestros amigos espirituales. ¿Quiénes son nuestros amigos espirituales? No son los que nos aconsejan a intensificar los esfuerzos para conseguir los objetivos mundanos, porque basamos toda la expectativa de nuestra felicidad y del bienestar en la conquista de esos objetivos mundanos. Ese no es un amigo espiritual. Esos son amigos mundanos. Amigos espirituales son los que nos recuerdan justamente la fragilidad de nuestra existencia y la posibilidad de una liberación de esa existencia que es frágil y que es vulnerable y que estamos experimentando en ese momento porque sufrimos, porque estamos enfermos. Al mismo tiempo también podemos utilizar esa experiencia de sufrimiento y de enfermedad porque no somos los únicos que sufren o que están enfermos. Es decir, todo el universo, todo el mundo está lleno de seres que están sufriendo. Los animales, la manera en que sufren, los otros seres inferiores, como los pretas y los demás, cómo sufren. Uno puede seguir a pensar, bueno, si yo estoy sufriendo de esta manera, hay sufrimientos muchísimo peores a estos que los sufren otros seres, ¿no? Un sufrimiento no son cosas abstractas, son mentes, son seres, son personas, o son animales, o son otro tipo de seres que los están experimentando. Y entonces, en vez de clavarnos en por qué me está pasando esto a mí, que de alguna manera estamos diciendo, bueno, esto, ¿por qué me tocó a mí y no le toca a otros seres? Es decir, bueno, ¿por qué no me está sucediendo a mí? ¿Por qué no me tiene que suceder? Claro que me tiene que suceder. Si estamos en este sistema que en sí mismo está teñido de sufrimiento. Guru Rinpoche, por ejemplo, no anda ¿cómo se llama? No anda cuando habla del sufrimiento, dice que en todo samsara no hay ni siquiera la punta de un alfiler de felicidad. Bueno, es muy dramático lo que está diciendo, porque realmente cuando uno considera la vida de los dioses, o también nosotros tenemos experiencia de felicidad, decimos, bueno, eso no es cierto. Pero él lo está mirando desde un punto de vista muchísimo más profundo, en el sentido de que mientras no resolvamos esta ignorancia, que es la raíz de todos los kleshas y el karma y los sufrimientos y todo lo demás, entonces, bueno, puede ser que tengamos alguna felicidad, pero en sí misma está marcada por el sufrimiento, porque el tercer tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del condicionamiento, no lo hemos superado. Y la única manera en que lo vamos a superar es cuando tengamos la vivencia de que en realidad también el sufrimiento es una ilusión, que es como un sueño, que es como una película. Porque en esencia eso es como es. El efecto que tiene sobre nosotros el sufrimiento, las enfermedades y todo lo demás se intensifica enormemente porque por encima de un sufrimiento que hay, porque hay un sufrimiento físico, entonces eso se exagera porque se lo toma de una manera tan concreta, tan real. Mi sufrimiento es algo real, yo me quiero liberar de ese sufrimiento. ¿Quién no quiere eso? Y quiere decir que no tenemos que ser masoquistas, decir, bueno, no importa, pues entonces, bueno, sufro y no me quiero liberar porque en realidad, bueno, eso es lo que hay. Y no, es decir, sí queremos liberarnos del sufrimiento,
pero tenemos que encararlo de manera distinta. Y al encararlo de manera distinta lo podemos utilizar para incrementar nuestro desencanto, el hastío, con respecto a todo lo que es mundano, que en realidad son obstáculos a nivel de nuestras intenciones para el progreso espiritual, y también desarrollar mayor empatía y compasión por los demás seres, en el sentido de que, bueno, hay muchos seres que sufren muchísimo más que lo que yo estoy sufriendo en este momento, y entonces incluir también a los demás seres dentro de esa experiencia emocional que nosotros estamos teniendo, que va a transformarse en empatía, en compasión. Quiere decir que son nuestros amigos espirituales, porque nos ayudan a desarrollar estas cualidades espirituales. La compasión es una cualidad espiritual, el renunciamiento es una cualidad espiritual. Esas no son particularidades mundanas. En general, son cualidades que tienen muchísima importancia en cualquier camino espiritual, renunciamiento y compasión. Entonces, de esa manera es que esas no deben ser abandonadas. Ahora, claro, eso tampoco quiere decir que si estoy enfermo me tengo que quedar sin recurrir a un tratamiento. Eso no es lo que dice Gampopa. Gampopa no dice que tenemos que ser tontos. Siempre hay que tener todo lo que esto hacemos con respecto a este tipo de instrucciones, tiene que estar siempre guiadas también por la inteligencia nuestra y nuestro discernimiento. Claro que tenemos que ir a un médico y claro que tenemos que tener un tratamiento, porque tenemos un cuerpo que es el mejor barco hacia la iluminación, como se nos dice, porque la existencia humana es realmente la mejor condición para alcanzar la iluminación, y tenemos que cuidarlo. Y si estamos enfermos, si no tomamos ningún tipo de cuidado, estamos descuidando justamente la herramienta más formidable que tenemos para la iluminación. Eso es tonto, no es inteligente. Entonces vamos a un médico, tomamos un tratamiento, pero puede ser que el tratamiento no funcione. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, ahí hacemos esto, justamente. Entonces, lo encaramos desde el punto de vista de, como lo estuve explicando, que tiene que ver mucho con la realidad relativa, convencional, pero también lo encaramos como que, bueno, lo tomamos como sendero, porque en última instancia también el sufrimiento es una manifestación del brillo de nuestra esencia natural, que, bueno, lo experimentamos como sufrimiento justamente porque está distorsionado por la confusión de la ignorancia. Y entonces, si yo resuelvo el asunto de la ignorancia, entonces ese sufrimiento va a tomar otro tipo de cariz. Y en vez de sufrimiento, en vez de enfermedades, aunque el cuerpo sufra, aunque también la mente, o digamos el cuerpo esté sufriendo por las distintas situaciones que puedan ocurrir, mi perspectiva es distinta. Porque ya no tengo apego, porque ya no tengo fijación en la reificación, porque ya no los tomo como reales y por lo tanto también los puedo utilizar como camino, como sendero. O sea que eso también es utilizarlos como amigo espiritual, porque nos están apuntando a algo que está más allá de la mera experiencia a nivel conceptual, a nivel, digamos, convencional de lo que significa sufrir, de lo que significa estar enfermo. No rechaces enemigos y dificultades porque ellos son inspiración para tu naturaleza innata. Bueno, esto es más o menos parecido. Nadie quiere encontrarse con gente que sea hostil, que son, bueno, los que llamaríamos enemigos, o gente que nos desilusiona, o porque se comportan de una manera que no esperábamos, gente que nos estafa, gente que, bueno, nos hiere. Bueno, esos son los que llamamos enemigos. Pero recuerden que si no tuviéramos condiciones o situaciones mismas también, nadie quiere encontrarse con situaciones que son desagradables. Nadie quiere encontrarse con una tragedia, nadie quiere encontrarse con un accidente, nadie quiere encontrarse con situaciones. Quiero salir y tengo que hacer un montón de cosas en una tormenta en la cual la lluvia es infernal, es tremenda. Y bueno, hay gente que se enoja mucho porque la lluvia es infernal. Bueno, la lluvia infernal es medio raro, pero digamos que hay muchísima lluvia. Parece medio tonto, pero
el que tiene agresión dentro de su mente, entonces empieza a ver también agresión afuera. Y entonces también se enoja por cualquier cosa. Y hay que acordarse que la paciencia es una de las cualidades fundamentales para progresar en el camino espiritual. Bueno, parece ser que todas las cualidades que menciono son fundamentales, pero la paciencia es una de ellas, porque esa es justamente la contraparte o lo opuesto, digamos, de la agresión, del odio, del rencor, del enojo, ¿no? De todo ese tipo de emociones que nos hacen daño a nosotros y hacen daño también a los demás. Entonces, alguien que está practicando, alguien que realmente toma la práctica en serio, entonces cuando hay una situación desagradable y cuando hay alguien que nos esté atacando, hiriendo y todo lo demás, bueno, hay varias formas de cómo resolver esa situación. En el sentido de, bueno, están las instrucciones de transformación, instrucciones de, si uno realmente cuando recibe ese tipo de situación desagradable, sea causada por un enemigo o sea causada también por alguna situación, por algún ataque o lo que fuera, bueno, entonces ahí hay instrucciones de cómo transformar eso. Sea porque empezamos en el caso de un enemigo, por la empatía, la compasión, focalizarnos más bien en la ignorancia de ese ser que lo está dominando y que como ve las cosas mucho menos claras que las vemos nosotros gracias a toda la información budista, de que eso es karma, de que me está sucediendo no fortuitamente, sino que es una consecuencia de acciones que yo he hecho nomás, que nadie me las impuso, que no hay un creador o alguien todopoderoso que está manipulando todas las situaciones de mi vida, sino que todo se desarrolla como una consecuencia muy ligada al karma, y el karma, el único que lo creó fue yo, nadie otro, porque ese es el karma individual que yo estoy experimentando. Bueno, cuando uno tiene ese tipo de perspectiva, bueno, lo mismo, al igual que los sufrimientos y con las enfermedades, uno tiene otra perspectiva con respecto a los que nos atacan y a todos los demás. Lo que pasa es que en este caso ya tiene una relación más directa con el cultivo de la paciencia, y en ese sentido entonces podemos utilizar esa situación para desarrollar justamente ese tipo de paciencia. Y se acuerdan ustedes como Atilla decía que la mejor paciencia es la humildad. La humildad significa ponerse en los pies de la otra persona. La otra persona es un enemigo, nos ha dañado, nos ha hecho lo que fuera, pero la humildad significa que en ese momento desarrollar empatía. ¿Cómo vamos a desarrollar empatía si somos arrogantes y justamente por la arrogancia, por lo enorme que pensamos de nosotros, es que nos afecta tanto ese ataque o esa situación que está ocurriendo? En realidad, cuanto más arrogantes o cuanto más orgullosos o cuanto más ideas tengamos sobre nosotros mismos de que somos geniales y lo que fuera, mucho más vamos a enojarnos cuando las cosas no salen como nos gustan. Entonces eso da lugar a agresión, al enojo, a lo que fuera, que es lo opuesto a la paciencia. En cambio, ¿por qué Atilla dice la humildad? Justamente la humildad es lo contrario de la arrogancia, es lo contrario también del orgullo. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no me van a atacar? Sí, me pueden atacar. Sí, evidentemente en este momento yo estoy recibiendo algún tipo de respuesta por algo que yo hice o le hice a esta persona, en alguna otra vida o en alguna otra situación o lo que fuera, no es fortuito, y ahora se presenta esta situación que es hostil a mí mismo, pero que no es fortuito. Entonces, todo ese tipo de consideraciones en las cuales tomamos el karma en cuenta y también tomamos la cuestión de la humildad, la cuestión de la empatía, la cuestión de ponerse en lugar del otro, que solamente se puede hacer cuando uno tiene humildad, eso va a hacer que realmente cambie nuestra perspectiva sobre esa situación o el enemigo que estamos encontrando. Ahora, ¿por qué dice que son inspiración para toda esta naturaleza innata? Porque en realidad todo es una manifestación de la naturaleza innata nuestra, pero que se aparece en forma hostil simplemente por la confusión de la ignorancia. Como siempre, el lente que hace que percibamos los fenómenos de la manera
en la que los percibimos, eso es simplemente porque ignoramos que todo es el brillo de nuestra naturaleza innata. Y entonces, bueno, de cualquier manera, cuando esas cosas y esas situaciones surgen, eso va a incrementar, bueno, nuestra compasión, nuestra comprensión, nuestra empatía, nuestra humildad también, pero también esa, digamos, determinación de descubrir nuestra naturaleza innata tal cual es, para que surja sin ningún tipo de filtro, que surja sin ningún tipo de lente, que sea totalmente una expresión completa, sin ninguna distorsión, porque en ese ámbito entonces todo lo que es, por supuesto que habrá sufrimientos, o lo que llamamos sufrimientos, o lo que llamamos enfermedades, o lo que llamamos ataques, o accidentes, o situaciones, o hostilidad, o lo que fuera, pero ya la perspectiva es totalmente distinta, porque todo lo que estamos experimentando lo estamos viendo como que es una película, una propia película que está sucediendo, y eso ya automáticamente destruye la fijación, destruye también la fijación en el sufrimiento y en todo lo demás. O sea que esto es lo que nos está diciendo, nos inspira para descubrir nuestra naturaleza innata. Ahora, el próximo, el 8, que dice, no rechaces aquello que llega naturalmente porque es un signo de progreso, está en realidad en el texto tibetano, estas son como oraciones. En el texto tibetano hay una serie, bueno, como nosotros, son oraciones, ¿no? Un conjunto de palabras que forman oraciones. Y cada una de ellas son uno de las instrucciones de Gampopa. Y después le sigue otra oración, que es un conjunto de palabras. Y entonces hay un equívoco en esta traducción, porque a esa segunda serie de palabras o esa segunda oración la toma como distinta. Y si ustedes suman todas, da 11, no da 10. La razón de que da 11 es porque la que le sigue, no rechaces aquello que llega naturalmente porque es un signo de progreso, es parte de las 7. No rechaces enemigos y dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno llega a un nivel de vivencia y de realización espiritual elevado, entonces ya tiene siddhi. Siddhi significa que tiene estos logros, estos poderes o estos logros. Entonces, en esos casos van a haber mucho menos dificultades y mucho menos también hostilidades y mucho menos todo tipo de cosas que, bajo todo punto de vista, serían desagradables a un nivel convencional. Entonces, cuando eso sucede porque es un resultado de nuestra práctica, es un resultado también de lo que está sucediendo. Y entonces, no es que ahí dice que no tenemos que abandonarlos, y entonces tenemos que ir y provocar algún tipo de situación. Naturalmente ya no se presentan de la manera en que se presentarían de otra forma, y por lo tanto no hay que rechazar. Acá dice no hay que rechazar lo que llega naturalmente. Es decir, que en un caso dice que no hay que rechazar los enemigos y dificultades, pero claro, si no tenemos enemigos y no tenemos dificultades, no quiere decir que tenemos que rechazar eso porque justamente están ausentes los enemigos y dificultades, porque eso es una cosa natural que está ocurriendo a partir de nuestra realización espiritual. Eso es lo que quiere decir en la próxima, es decir que, bueno, hay que de vuelta entenderlo inteligentemente, ¿no? Es decir, no hay que buscar enemigos o buscar dificultades, sino que simplemente, bueno, ya simplemente lo vamos a resolver de acuerdo con nuestra realización espiritual. El próximo es no rechaces el sendero de los métodos, porque esto te ayuda a alcanzar el conocimiento. Entonces acá tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos siempre métodos, técnicas, upaya en sánscrito, tabdan sherab. Sherab es conocimiento que, como vimos, puede ser conocimientos conceptuales o también conocimiento trascendente, es decir, que está más allá de los conceptos. Y en general se habla de estos dos, que son las dos alas de un pájaro. Por supuesto que todo lo que hace al conocimiento, y particularmente el conocimiento trascendente, es lo que más nos atrae a nosotros, porque del otro tipo de conocimiento, el conocimiento conceptual, bueno, tenemos mucho. Hemos hecho educación primaria, secundaria, muchos también hemos hecho educación terciaria. Todo el conocimiento que nosotros tenemos, que hemos desarrollado
hasta este punto en nuestra vida se ha basado en conceptos y nos atrae mucho el conocimiento trascendente, es decir, el no conceptual, porque eso es la naturaleza absoluta de la realidad, la vacuidad, la ausencia del yo, digamos, la claridad y vacuidad en unión y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno empieza a oír ese tipo de cosas, dice, bueno, entonces los métodos no son tan importantes, porque son todos convencionales. Método se desarrolla a un nivel convencional, se desarrolla con conceptos. Es decir, uno practica generosidad, practica paciencia, practica los 4 inconmensurables, practica las virtudes, practica... Todo eso es convencional. Practica también dentro del Tantra, por ejemplo, la identificación con deidades, es decir, se genera toda una visualización y todo eso también es conceptual. Entonces uno puede decir, bueno, pero eso es menor, porque lo mayor es esto otro, justamente es ir directamente a la naturaleza de la mente y todo lo demás. Pero eso no es así, es decir, siempre todos los grandes maestros, desde Buda hasta ahora, dicen que son las 2 alas de un pájaro. No podemos descuidar los métodos, porque realmente la aplicación de los métodos, que son conceptuales, son métodos, pero de buenos conceptos. No son métodos o técnicas que se basan en conceptos, digamos, dañinos o conceptos que son negativos, porque eso desde ya que está excluido. No se está diciendo eso. Los métodos que se nos enseñan son métodos que se basan en conceptos que pertenecen a nuestra mente dualista, pero es el aspecto de nuestra mente dualista de conceptos positivos que resuenan en consonancia con nuestra naturaleza esencial y con el Dharma, y por lo tanto son útiles y son esenciales también para incluir dentro de nuestro camino. Entonces uno dice, bueno, los métodos, acá está diciendo que gracias a los métodos desarrollamos conocimiento. Es así, porque gracias a los métodos, entonces aplicando distintas técnicas y distintos métodos, nuestra mente también se aclara, porque justamente lo que obnubila nuestra mente es formas de ignorancia, y naturalmente la ignorancia se va disipando a medida que nuestra mente se va refinando por la aplicación de los métodos. Dentro de los métodos también hay métodos para incrementar el conocimiento, porque está el estudio, la reflexión y todo ese tipo de cosas, pero de cualquier manera, justamente el conocimiento también precede a los métodos. Aunque acá se dice que los métodos son los que desarrollan el conocimiento, primero viene el conocimiento. El conocimiento significa discernir qué método tenemos que aplicar, o diseñar un método, o entender una técnica. Eso es parte del conocimiento. Pero una vez que hemos definido la técnica, una vez que la hemos identificado, ahí aplicamos la técnica, y eso entonces, como resultado de la aplicación de esa técnica, entonces vamos a incrementar el conocimiento. Porque gracias a la aplicación de lo que es conceptual dentro de nuestra mente dualista, basado en buenos conceptos, vamos contrarrestando toda esta estructura conceptual que es en realidad la fuerza de nuestros hábitos y de nuestras propensiones que hemos generado desde tiempos sin comienzo y que se manifiesta en toda la estructura egoica y centrada en el yo, y cuanto menos centrados en el yo estamos, como consecuencia de la aplicación de métodos que generan también propensiones y generan también hábitos, patrones habituales que contrarrestan el efecto de eso. Es decir, todo lo que es conceptual genera hábitos, porque dentro de eso está el karma, y el karma lo que hace es generar hábitos. Una vez que ya se terminó la acción, lo que queda es la impresión de esa acción en nuestra conciencia, y eso va madurando en forma de tendencias habituales o patrones habituales que van condicionando también nuestra percepción. Entonces, siempre que hay concepto, se generan hábitos, pero son hábitos positivos. Y los hábitos positivos contrarrestan los hábitos, bueno, no son negativos, pero son hábitos que afectan nuestra cognición, perpetuando un sistema de ignorancia, que son los hábitos que hacen que el yo permanezca, se sustente y refuerce constantemente su territorio y todo lo demás, porque siempre estamos revolviendo alrededor del yo, es nuestro cuartel general. Entonces, es así como estamos ahora en realidad, y todo lo que es klesha en realidad,
que son las aversiones, los apegos, los celos, el orgullo y todo lo demás, están destinados a preservar ese territorio del ego. Mientras que todos los métodos que nosotros implementamos tienen como fin contrarrestar justamente ese tipo de hábitos que habitan, hábitos que están en nuestra mente y que condicionan también la percepción de nuestra mente. Entonces corrigen también esa percepción. Por ejemplo, cuando estamos practicando, identificándonos con una deidad en la práctica del Tantra, que implica visualizaciones, y entonces que mi cuerpo yo lo empiezo a visualizar como el cuerpo de la deidad. En vez de percibirme como Gerardo, yo me empiezo a entrenar, porque eso es una técnica conceptual, yo estoy pensando, entrenarme a percibirme y experimentarme como la manifestación de un cuerpo iluminado, que es la de la deidad, en la forma del Sambhogakaya o lo que fuera. Y mi voz sería también el mantra de la deidad, y todo lo que surge en mi mente son como manifestación de esa sabiduría ¿qué estoy haciendo? Ahí estoy cambiando mi percepción impura, porque si yo me percibo como Gerardo, es impuro porque es una percepción kármica y por lo tanto obedece a la ignorancia, que es en donde respira el karma, y deliberadamente, aplicando un método, estoy cambiando esa percepción a una percepción pura, que refleja mucho más mi ser natural, porque yo soy un Buda esencialmente. De eso es el núcleo de la enseñanza del Vajrayana, es que ya somos un Buda. Entonces, si ya soy un Buda, ¿por qué no me puedo empezar a percibir como un Buda? Todo eso es conceptual, pero al principio es totalmente artificial, pero a medida que vamos repitiendo todo ese tipo de técnica, vamos modelando nuestra percepción de manera tal que nuestra percepción empieza a hacerse mucho más afín con lo que realmente soy, que es un Buda. Es decir, es muy dudoso que yo sea Gerardo con este cuerpo y con mis sensaciones y mis impulsos. Eso se pone en duda, porque realmente está sustentado en un equívoco, que es el yo, la reificación, el dualismo y todo lo demás. Son cogniciones inválidas que lo único que las valida son los hábitos que hemos generado, que los sustenta constantemente al repetir una y otra vez percepciones que están influenciadas y modeladas por los hábitos del yo. En cambio, aplicando cualquiera de estos otros métodos, lo que hacemos es contrarrestar esos hábitos. Y a medida que los contrarrestamos, ¿qué es lo que resulta? Resulta que nuestra percepción va cambiando, se va sintonizando mucho más con la verdad de lo que realmente soy, y eso automáticamente, en otras palabras, lo que significa es que esa percepción adquiere mayor conocimiento. Adquiere mayor conocimiento no significa que estudia mucho más las enseñanzas de Buda y que adquiere mucho más información sobre la naturaleza de la realidad. No, adquiere más conocimiento porque empieza a ver las cosas por su verdadera naturaleza. Ese es el verdadero conocimiento que resulta de la aplicación de los métodos. Entonces no tenemos que despreciar la importancia de los métodos porque creemos que son muy mundanos, que son muy, ya lo oí, lo tienen todas las otras tradiciones, cultivar la compasión, cultivar la generosidad, sí, bueno, ya lo sé, sí, pero es mucho más importante ir a descubrir la naturaleza de mi mente, porque ahí está la sabiduría, ahí está realmente todo incluido. Es verdad, en Rigpa todo está incluido. Las 6 paramitas están incluidas, las 5 sabidurías están incluidas, los 3 kayas, 4 kayas, 5 kayas están incluidas, absolutamente todas las cualidades del Dharma están incluidas en la mente natural. Pero podemos establecernos en la mente natural y continuar automáticamente en el sostenimiento y la continuidad de la mente natural. No es tan fácil. Y lo que nos impide eso es justamente estos vientos, la vigencia, digamos, de estos hábitos que están centrados y obedecen a un estado de ignorancia. Y todo lo que obedece a un estado de ignorancia es un impedimento justamente para desarrollar el conocimiento y finalmente descubrir la sabiduría. Por eso es que la aplicación de métodos, no debemos rechazar los métodos.
no debemos rechazarlos pensando que no son tan importantes. En realidad son importantísimos. Y todos los lamas, no solo los lamas, todos los tibetanos le dan una importancia enorme a los métodos porque es lo más a mano que tenemos. A veces, hemos visto a veces como en la stupa de Nepal, por ejemplo, en Bodhanath, esa gigantesca stupa, que en realidad es adorada por todos los tibetanos porque tiene mucha significancia con el Tíbet, esa enorme stupa, cómo se ilumina, por ejemplo, cuando hay un gran ser que muere, como cuando creo que murió Rinpoche Rinpoche, entonces los millones y millones de lamparitas de manteca, bueno, era margarina o lo que fuera, que se prendían constantemente día tras día durante no sé cuánto tiempo, ofrenda de los fieles, digamos, como ofrenda a ese ser que acababa de entrar en parinirvana o lo que fuera, como es la muerte del grandísimo maestro como es Rinpoche Rinpoche. Pero eso también se hace en Nepal, no solamente cuando un gran lama muere, sino también la familia de los deudos de una persona que muere también ofrecen ese tipo de cosas. Y aunque no muera alguien, hay gente que va y un día entonces ofrece muchísimas lamparitas de este tipo. Y eso para una persona materialista, bueno, es un desperdicio de margarina. ¿Por qué no usarlo para dárselo a los pobres? Es verdad, bueno, también esa perspectiva tiene su valor. ¿Cómo explicarle a esa persona que prender todo ese tipo de velas y gastar tanto en margarina tiene un beneficio y puede contribuir a mi conocimiento? Es muy difícil de explicarlo. Entonces uno tiende a decir, bueno, eso lo hacen por cultura, lo hacen porque ellos lo tienen en su país, desde chiquitos lo hicieron, vieron que los padres lo hacen y por supuesto creen que es importante, pero en realidad es mucho más importante descubrir la mente nativa. Bueno, un poquito así yo veo que nosotros tenemos ese tipo de perspectiva, ese tipo de punto de vista. Acá lo que está diciendo, no. Por supuesto que generosidad, donar ¿cómo se llama? La construcción de un hospital, la construcción de una escuela, o mantener una villa, o todo ese tipo de cosas, vemos que eso sí es generar mérito y es generosidad tal como se la entiende. Pero la generosidad de ofrecer lamparitas, de hacer ofrendas a los lamas, de hacer una puya, por ejemplo, y que estén mesas enteras de frutos y de comida y de también lámparas y de incienso y de todo ese tipo de cosas, eso es medio raro, ¿no? Es decir, ¿de qué manera? Pero mérito para nosotros, que es lo que ocurre a partir de la aplicación de métodos, el mérito se genera de esa manera porque hay dos maneras de generar mérito. Una es ofrendando a los seres superiores, a todos los seres sublimes, a nuestros maestros, al maestro principal, al maestro del linaje, a todos los budas, haciendo ofrendas, porque eso elimina nuestro apego, elimina nuestra fijación. El resultado de eso es porque realmente estamos generando ese tipo de mérito de una manera en que una persona, digamos, mundana no entendería. Sí entendería el mérito de hacer ofrendas, por ejemplo, no ofrendas, pero actos de generosidad con gente que necesita, con gente que tiene que comer, con gente que es muy humilde, o alguien que está enfermo, entonces ayudarlo, y todo ese tipo de cosas que no se excluyen de ninguna manera en el budismo, porque también son fuentes de mérito. Es decir, que uno aplicando métodos de generosidad, de paciencia y lo que fuera, o también entonces se incluye. Y hay dos vías en las cuales nosotros generamos ese mérito aplicando métodos de generosidad, de paciencia, de altruismo y de lo que fuera. Y estas dos fuentes de mérito son hacia los seres por actos de generosidad, de empatía, de compasión, y hacia los seres superiores por actos de ofrendas, súplicas, plegarias y todo ese tipo de cosas. Todo eso pertenece a la división métodos. Es conceptual y tiene muchísima importancia. La otra división son sabiduría. No están divorciadas. Cuanto más apliquemos los métodos, por supuesto métodos que hemos determinado y que son efectivos y que son positivos, el resultado es que la sabiduría y el conocimiento entonces van a crecer.
porque realmente método y sabiduría en última instancia no están desligados, sino que están íntimamente ligados. Y cuando uno descubre la sabiduría, es decir, el conocimiento de la naturaleza absoluta de todas las cosas, entonces automáticamente todos los métodos que vaya aplicando ya no son conceptuales y generan, bueno, otro tipo de mérito, que es como que en ese ser que está generando mérito, aplicando métodos, haciendo visualizaciones, haciendo un templo y dando enseñanzas durante 2 meses a 5.000 personas y todo ese tipo. Eso es mérito también, pero como lo hace desde el espacio del estado natural y del estado de la verdad absoluta, entonces ese mérito no es un mérito que se lo considera como contaminado, a diferencia de un mérito que se hace dentro de la estructura del dualismo, porque aunque genera mérito y un karma positivo, siempre tiene la marca de la ignorancia, que es la confusión del dualismo y de la reificación, y por lo tanto nos mantiene en samsara. Eso es lo que significa contaminando, un mérito contaminado. En cambio, el otro mérito es un mérito no contaminado, porque de ninguna manera tiene una mácula que lo haga perpetuar el samsara, sino que es eso el resultado de ese tipo de mérito no contaminado, que es la aplicación de métodos desde un espacio no conceptual, es que se incrementa la fuerza de su actividad iluminada a esta persona que ya está en la continuidad del estado absoluto o de la mente natural. O sea que de cualquier manera siempre se aplican los métodos. ¿Ok? Después, no rechaces aquellas actividades físicas del camino espiritual que seas capaz de realizar. Acá, bueno, tiene que ver esto con la capacidad que nosotros podemos tener físicamente de hacer algún tipo de práctica. Prácticas hay de todo tipo. Construir un templo, por ejemplo, también es una práctica. Hacer circunvalaciones es práctica, hacer postraciones es práctica. Y ahí, bueno, ahí entra nuestra capacidad física. Entonces, ahí lo que dice en realidad es que hay una cierta medida acorde con nuestra capacidad física que podemos utilizar también para generar mérito y también para practicar. Y no descartarla porque no tenemos suficiente capacidad, sino que todo lo que podamos hacer a nivel físico tampoco es cuestión de despreciarlo, porque no es justamente esta cuestión tan elevada de ir a la naturaleza de la mente. Todo tiene muchísimo beneficio. Como saben, en las prácticas preliminares hay 100 y pico de postraciones, y eso es cuestionable, hay gente que tiene mucho rechazo. Pero realmente tiene mucho significativo, mucha significancia. Y realmente quizás no tenga una significancia que vaya a un tipo de razonamiento de sentido común muy sólido. Por supuesto que tiene explicaciones, que es una y otra vez estamos rindiéndonos ante los seres superiores, hasta los seres que son la iluminación, y uno toma mucha conciencia de que está en samsara, y dentro de esa existencia samsara, todas las ideas que tenemos de nosotros que nos hacen sentir esto, y es bueno, y grande, y esto y lo otro, esa cuestión egocéntrica que uno tiene en mayor o menor medida, en realidad estamos por el piso, al mismo nivel que una hormiguita, que un gusano. No somos mucho mejores que ellos en ese sentido. ¿Por qué? Porque también seguimos siendo seres samsáricos, y aunque tenemos una existencia humana en este momento, bueno, eso también es efímero, se va a terminar y hay que utilizarlo de la mejor manera, pero tampoco es una garantía absoluta. Es decir, mientras tengamos una cognición samsárica, seguimos vulnerables y atados al samsara. Entonces, esa postración hace que seamos muy humildes. Una y otra vez nos recordamos que estamos realmente frente a lo que significa la iluminación,
todas las ideas que podemos tener nosotros no tienen ninguna significancia, no tienen ninguna importancia. Realmente, comparado a lo que son las cualidades de la iluminación, que están representadas por nuestros maestros, los maestros del linaje, los maestros de otros linajes, los siddhas, también Buda, Dharma, Sangha, Lama, Yidam, Dakini, todos los seres, los refugios, junto con las postraciones. Bueno, las postraciones son prácticas físicas. Y uno puede cuestionarlas, porque dice, bueno, ¿para qué significa? Es como una gimnasia que estoy haciendo. No, no es así. Y la mayor significancia es cuando uno experimenta el resultado después de hacer esas postraciones, porque realmente, bueno, tienen un sentido. No es una cuestión de castigarnos, que los lamas nos castiga, la enseñanza nos castiga, como, bueno, los que se pegan en la espalda para purificar sus pecados. No es ese tipo de cosas. Para nada, es simplemente, justamente por una acción física, estamos desarrollando humildad. Y si no tenemos humildad, es muy difícil nutrirnos de sabiduría. Mi maestro decía que el arrogante es como un arroyito en el pico de la montaña. Es muy débil, tiene muy poco flujo. En cambio, el que es humilde es como el río que está nutrido por los distintos arroyitos a lo largo de esa montaña, que recibe todos esos flujos y que tiene un caudal significativo. La causa de ese caudal es justamente porque recibe abiertamente la influencia de todos esos arroyos y ríos menores y demás que tiene la montaña. Y eso es una analogía de lo que significa la humildad. Entonces, ¿de qué manera desarrollamos la humildad? Bueno, hay una manera práctica, que es esta, las postraciones. Y hay que hacerlas. Por ahí tenemos, bueno, no hay que hacerlas, no es como eso no quiero que lo entienda como que es como una orden superior. No, el que las quiere hacer, las hace y realmente va a experimentar en sí mismo si hay cambios o no hay cambios. Y si no hay cambios, bueno, entonces no es una práctica para esa persona. Pero en realidad, bueno, hay que probar de esa manera. La única manera de probar si las postraciones sirven o no es haciéndolas, ¿no es cierto? Entonces acá es eso. Pero claro, tenemos una cierta... Si ya tenemos una edad avanzada, tenemos artrosis y tenemos problemas en la columna y demás, bueno, justamente lo que está diciendo eso es, uno no rechaza esa actividad física, significa hacemos actividad física, pero siempre dentro de nuestra propia capacidad física para llevarlas a cabo. Bueno, es una actitud inteligente. Y finalmente no rechaces la intención de ayudar a los otros, aun si tu capacidad de hacerlo es limitada. Eso es lo mismo, más o menos, pero a un nivel ya mental de nuestra motivación y de la forma en que yo siento el sufrimiento de los demás, tengo mucha empatía por los demás, pero digo, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? La verdad no tengo medios, no tengo capacidad, no soy un rey, no soy un presidente, no soy alguien que pueda influenciar, no tengo tampoco mucho poder, no tengo tampoco fortuna como para poder ayudar así físicamente y aliviar el sufrimiento de la pobreza y todo lo demás. ¿Qué puedo hacer yo? Ese tipo de actitud es una actitud que justamente tenemos que contrarrestar de acuerdo con lo que dice eso. La intención. Podemos perder, puede ser que no podamos ayudar a los demás seres ahora, pero eso no implica que tengamos que perder la intención de ayudarlos, porque la manera inteligente de afrontar esa incapacidad de ayudar a los demás seres es, ahora no puedo hacerlo, pero si yo no pierdo la intención, eventualmente esa intención me va a movilizar para desarrollar esa capacidad y volverme alguien que tiene una enorme capacidad para beneficiar a los demás seres, que es el propósito mismo de toda la práctica que hacemos. O sea que, si bien en este momento no tenemos esa capacidad, que es muy probable que no la tengamos, lo que no hay que perder nunca es la intención. Eso es el bodhicitta. La semilla del bodhicitta siempre tiene que estar presente. Nunca se tiene que perder, no se tiene que perder porque tuvimos una gran frustración con otra persona u otro grupo de personas, porque me fallaron, porque
desilusionaron completamente, me decepcionaron a un nivel muy, muy profundo. No, ¿qué vale la pena? ¿Cómo voy a dedicar tanto esfuerzo para beneficiarlos? Mirá la calidad de gente que son. Es decir, ni una sola persona, ni un solo ser podemos ignorar en esa motivación altruista. Esa es bodhicitta. Bodhicitta es enorme, incluye a todos los demás, no incluye solamente a nuestros amigos, a los que nos hacen sentir felices, a los que nos ayudan, porque eso es muy fácil. Bodhicitta, compasión, amor altruista, es algo que no es tan fácil de desarrollar. Y uno pierde la intención y pierde la calidad del bodhicitta cuando nos dejamos aplastar porque nos decepcionaron los seres, nos decepcionaron también un grupo de seres, nos decepcionó gente a los cuales hemos ayudado un montón. Y bueno, la gente es así, y las situaciones son así, y samsara es así, porque samsara no es perfecto. Y por lo tanto, perder la intención de beneficiarlos simplemente porque no somos capaces de responder a ese tipo de situación que es adversa, o porque no tenemos la capacidad, porque estamos muy movidos por la compasión, pero no tenemos la capacidad, lo que menos tenemos que hacer es la intención. Porque si perdemos la intención de ayudarlos, entonces nuestra práctica se vuelve muy centrada en el beneficio propio, en alcanzar, digamos, una liberación individual, ya que, bueno, yo no soy capaz de ayudar a los demás seres, mejor me concentro en ayudarme a mí y alcanzar la liberación. Y eso es posible. Uno puede llegar a ser un arhat. Eso también está dentro de las enseñanzas budistas, son las enseñanzas primeras del budismo, en las cuales no se incluye tanto en la motivación el alcanzar la liberación y la iluminación para beneficiar a los demás seres, sino que está más centrada en la experiencia del sufrimiento propio y en querer liberarme de ese sufrimiento. En cambio, en el Mahayana, ese no es el punto de vista. El punto de vista es que lo que estamos haciendo es porque al final lo que queremos hacer es beneficiar a todos los demás seres. ¿De qué manera los vamos a beneficiar? Bueno, cuando tengamos sabiduría, cuando nosotros mismos seamos esa sabiduría, cuando alcancemos la iluminación o un estado de realización espiritual que haga que podamos ayudarlos de la manera más efectiva, más impecable. Y eso no puede suceder si perdemos la intención. Es decir, la intención puede ser porque la perdemos por una decepción que podamos tener, o puede ser porque nos sentimos como cobardes, no tenemos... Bodhisattva, sattva significa el que tiene coraje, el que es como un héroe, el que está dispuesto a afrontar situaciones adversas, porque la intención nunca se quiebra. Y eso es lo que significa, me parece, el número 10. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo podemos diferenciar nuestros pensamientos de nuestras intuiciones? Más cuando una intuición de un hecho puntual se aparece repetidas veces, pero luego se disuelve con los pensamientos. ¿Cómo deberíamos comportarnos con respecto a las intuiciones? Yo creo que las intuiciones, en realidad no se habla mucho de las... hay intuiciones también que pueden ocurrir. Y sería más o menos lo más parecido a una, digamos, realización espiritual o una vivencia, digamos, que ya tiene que ver con un conocimiento de la verdad absoluta, de la realidad. Claro, ese es un paso muy profundo y no podemos pensar que las intuiciones son esa clarividencia que proviene de la sabiduría, porque en última instancia también en nuestro estado natural es la omnisciencia, es decir, en la cual no hay nada que uno no conozca, o lo que eso signifique. Intuición puede ser que uno tenga intuiciones, y en general difieren un poco de los pensamientos, justamente porque son más bien como experiencias en los cuales los pensamientos no tienen mucha cabida. Así también hay experiencias
que provienen de la meditación, particularmente cuando la mente permanece muy quieta y hay una absorción meditativa, o por lo menos una continuidad de la quietud. Eso reordena todas las energías internas y eso también se refleja en, bueno, experiencias de clarividencia, por ejemplo, que podríamos decir que son como intuiciones. Eso es un producto de la práctica y serían experiencias meditativas que son pasajeras. A veces están y a veces no están. Son como la niebla. A veces está y a veces no está. Y a veces también, porque no están sustentadas por la verdad, sino que son meras experiencias meditativas, son equívocas. Es decir, esa sensación de clarividencia, que es una experiencia que surge de la meditación, en realidad después no resulta como uno creía. Quiere decir que era falsa. Y eso creo que sucede también con las intuiciones. Pero las intuiciones que vos me estás diciendo no creo que surjan de la estabilidad de la práctica meditativa, porque no lo estás mencionando, sino que hay gente que tiene intuiciones. Y por ahí las intuiciones realmente, después lo que uno ha intuido, creo, después se confirma en la realidad, porque la situación aparece de esa manera. Y bueno, eso puede ser que suceda, puede ser que haya algún tipo de quiebre dentro del fluir de la mente conceptual que hace que haya una mayor tipo de inteligencia un poco más profunda que no esté guiada por los conceptos o el razonamiento y que haya una cierta clarividencia que intuya cómo va a suceder. No se niega eso. Pero muchas veces puede suceder que esa intuición no se confirma después con un hecho verificable. Y entonces fue una intuición que más bien era algún tipo de, qué sé yo, paranoia puede ser, o algo que en ese momento uno sintió, pero que después no fue confirmado por la realidad y fue simplemente algún tipo de neurosis que uno tenía. Y en ese caso ya no sería una intuición corroborable y también que tiene algo que ver con clarividencia, sino que sería una expresión de paranoia. La paranoia tampoco está tan guiada por pensamientos, ¿no? Hay como una neurosis, una cosa que está basada en realidad en esa cuestión de celos o de envidia o lo que fuera. La paranoia en realidad afecta nuestra percepción y uno intuye que cuando va a cierta reunión lo van a atacar y le van a hacer reírse de uno mismo y hacer este tipo de reacciones. Uno intuye eso, pero en realidad no tiene nada que ver con la realidad, porque por ahí la gente lo quiere mucho, lo tiene mucho afecto, lo que fuera, y de ninguna manera en esa reunión iban a... Pero eso es una especie de intuición también, ¿no? La paranoia, pero no es realmente ni verificable ni válida, ¿no? O sea que yo tendría un poquito de, si bien las intuiciones pueden ser muy buenas, también andaría con cuidado, no dejarse guiar demasiado por las intuiciones, a menos que siempre las intuiciones que tuviste se corroboraron. En ese caso, bueno, tenés un talento especial que hace ver un poco el futuro. No se niega, eso es posible, ¿no? Acá, bueno, alguien que asistió al retiro del Sonir Rinpoche dice que habló de Vipassana y Rigpa como cosas diferentes. Vipassana tiene dos estadios. El Vipassana tiene, por ejemplo, un estadio en el cual uno hace una cierta investigación. Y eso está ligado a un análisis, a meditación analítica. Durante todo ese periodo, ese estadio cognitivo, digamos, que está haciendo análisis, no es Rigpa. Nunca deja de ser Rigpa a nivel esencial, pero digamos no se manifiesta. Rigpa sigue oculto, por así decirlo, más precisamente. Uno sigue funcionando con una mente dualista y conceptual, positiva, por supuesto, y está haciendo cierto tipo de análisis. En nuestra tradición, que es contemplativa, el análisis que se hace en Vipassana es lo que se llama el análisis del Kusulu. El Kusulu es un simple practicante, digamos, no es un erudito,
Y a diferencia del análisis que hace un erudito, un académico, que él hace entonces con estudios de lógica, de debate, de epistemología, de todo eso, y discierne la naturaleza de la mente, de la realidad, del ego y de todo lo demás a partir de investigaciones filosóficas. Y eso lleva por ahí 10 años, 12 años, 13 años, 15 años. Eso sería el approach de la meditación analítica del pandita, que significa el académico, ¿no? El scholar en inglés, o el erudito. En cambio, en la mente, en la tradición contemplativa del Mahamudra, por ejemplo, también se hace un cierto tipo de análisis. Entonces uno empieza a analizar conceptualmente, ¿sí?, la quietud, y estaba el movimiento, y después estaba el conocedor de la quietud y el movimiento, ¿se acuerdan? Esta tríada que surgía del shamatha, cuando uno lo tiene estabilizado, y entonces uno da un pasito más allá y empieza a investigar si estos son distintos, si son lo mismo. Si son lo mismo, entonces ¿por qué aparecen de manera distinta? ¿La quietud es igual al movimiento o es algo totalmente, mutuamente excluyente? Ahora, el conocedor, el que conoce la quietud, ¿lo conoce como algo separado? Es decir, hay una diferencia entre la mente quieta y el que está conociendo, está, digamos, el que está dando cuenta de que la mente está quieta. Hay una diferencia entre ese conocedor, digamos, y el movimiento, el pensamiento. Es decir, eso que es consciente del pensamiento es distinto que el pensamiento. Bueno, eso tiene un cierto tipo de análisis, pero se hace dentro del ámbito de muy poco influencia de razonamiento. No es que uno empieza a acceder a ese tipo de análisis viendo lo que dijo el gran filósofo Nagarjuna, o Aryadeva, o Chandrakirti, o todos estos grandes filósofos que nos dieron una explicación de que esto no puede ser aquello, o sí puede ser aquello, porque está basado en debates filosóficos, epistemología y todo lo demás, que es lo que haría un académico. Acá se llama Nyong Rup, por ejemplo. Nyong quiere decir experiencia, Rup significa práctica. Entonces uno utiliza en toda esa investigación, ¿la mente es una o son varias mentes? Porque en realidad aparece la mente del odio, la mente del deseo, la mente del que juzga, la mente pacífica, la mente de la compasión. Pareciera que hubiera varias mentes. Entonces, ¿en realidad es una sola mente o son muchísimas mentes? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Hay una mente o hay muchas mentes? Y así, digamos, uno recibe instrucciones del maestro, pero todo eso se desarrolla en un ambiente de conceptualidad, porque uno piensa. Piensa poco, porque en realidad es como una consigna que uno trata de experimentar, a ver cómo funciona, cómo es eso. Y tratar de experimentar, bueno, si la mente fuera una, ¿cómo sería eso? Y si la mente hay muchas, entonces, ¿cómo experimentaría muchas mentes? Yo entendí algo así, más o menos. Digamos, esto se hace, digamos, es un proceso de vipassana. Cuando uno culmina ese proceso de vipassana, entonces llega a la realización, digamos, que sería el vipassana fruto. ¿Y a qué lleva el fruto del vipassana? Lleva a que uno no puede decir absolutamente nada, ni de la mente, ni de si existe, ni si no existe, ni de todos los fenómenos que surgen de la mente, si existen, si no existen. Uno trasciende cualquier tipo de elaboración conceptual o de construcción conceptual, que es lo que hemos hecho y estamos haciendo constantemente con respecto a la naturaleza de la realidad. Es decir, uno llega a ese estado de simplicidad en el cual nada puede ser establecido como que tiene alguna característica o algún tipo de existencia concreta, porque no hay ningún tipo de elaboración conceptual que pueda respaldarla. No se puede decir que existe, ni se puede decir que es inexistente, y así sucesivamente. Es decir, y ahí entonces uno ya llega, da el paso hacia lo no conceptual. Ese es el fruto del vipassana. Dar el paso a lo no conceptual, ese salto a lo no conceptual, en el cual ya no está establecido por algún tipo de análisis conceptuales, al cual, en base al cual hemos llegado a una convicción firme de es que no se puede establecer absolutamente nada con respecto a la naturaleza de la realidad. Esa convicción es lo que uno mantiene, y al mantener esa convicción eventualmente la mente da el paso a lo no conceptual. Y
porque hay distintos factores, por ahí un grandísimo, enorme sentimiento de devoción, un enorme sentimiento de compasión, o por ahí el maestro hace algún gesto, por ahí uno tiene un traspié, o por ahí tiene un shock, o lo que fuera, la mente dio el salto y descubrió lo no conceptual. Ese es el vipassana fruto. Ese vipassana fruto es idéntico a lo que es Tamel Kishepa, la mente natural, en lo que se llama en el budismo, en el Mahamudra, o a Rigpa en el sistema de Dzogpa Chenpo. Ahí es la naturaleza de la mente. Uno llegó a la naturaleza de la mente, eso es idéntico que el vipassana del fruto, digamos, el resultado del vipassana. ¿Okay? Ahora, no podemos descartar tampoco el aspecto del shamatha, porque vipassana en ese momento no se divorció de shamatha. Shamatha lo que provee es la continuidad, es decir, si vipassana ya es el punto de vista correcto, que es la conciencia o la cognición que está consciente de la naturaleza de la mente, esa continúa estable y ese es el aspecto de shamatha. Y entonces, la estabilidad de la continuidad de el punto de vista y el punto de vista mismo son totalmente indivisibles. Y esa indivisibilidad de shamatha y vipassana es lo que define Rigpa, o lo que define la naturaleza de la mente a ese nivel, ¿ok? Pero ¿no es mejor separarse de la persona que nos trata tan mal en lugar de seguir aguantando? Alguien pregunta. Si tenés, ahí está el último. Es decir, si tenés la capacidad de compasión, de empatía y también de inteligencia y también, si es posible, sabiduría, de saber cómo ayudar a esa persona sin perder tu compasión y también a partir de tu inteligencia ver qué es lo mejor que podés hacer por esa persona para que cambie su actitud y para que se mejore a sí mismo. Es decir, que te hiera o no te hiera, si vos tenés mucha compasión, ya no entra en juego, no te importa que te hiera, lo que importa es mejorar a esa persona para que no siga generando mal karma para orientarlo de alguna manera o lo que fuera. No hay manuales con respecto a eso. Entonces, si uno tiene la compasión suficiente y también la inteligencia, que proviene también del conocimiento, de ver esa situación claramente, bueno, en la medida en que no llegue a saturarte tu compasión, ahí te relacionas con la persona para tratar de ayudarla. Ahora, si no tenemos esa compasión, mejor alejarse y seguir haciendo práctica, hacer oraciones para beneficiar a la persona, incluirlo dentro de tu práctica, dedicarle el mérito, es la mejor manera de beneficiarlo de acuerdo con esa condición que uno tiene. Es decir, uno es compasivo en la medida que puede ser compasivo sin dañarse a sí mismo y sin dañar su intención de ayudar y beneficiar a todos los seres. Entonces, bueno, esa es la consigna. Simplemente alguien que está entrenándose como un bodhisattva, cuando ve a alguien que aparece como un enemigo, que nos hiere, que nos ataca y todo lo demás, descartarlo o ya directamente no quiero saber más nada con esa persona, es un poco contrario a el espíritu del bodhicitta. Entonces, si no podemos realmente relacionarnos con esa persona en ese momento, bueno, no lo vamos a abandonar dentro de nuestra motivación, pero bueno, seguimos cultivando, agrandando, expandiendo, extendiendo nuestra compasión, nuestra inteligencia, y va a llegar un momento que, bueno, quizás podamos influenciarlo positivamente, ¿no? Algunas tradiciones budistas hablan del camino o sendero espiritual. ¿Qué tan importante es la idea de camino? De alguna manera, cuando el Buda se sentó previo a la iluminación, dijo, no más camino, ¿verdad? ¿Podrías elaborar un poco sobre esto? Bueno, en general, la presentación que se hace sobre nuestra condición actual se presenta de manera de base, camino y fruto. La base es nuestra naturaleza búdica. Y en el Tantra, el Vajrayana, a diferencia del Mahayana, se habla de que nuestra naturaleza búdica ya es perfecta en este momento y está al alcance para poder
descubrirla. Pero realmente nosotros no somos conscientes de esa naturaleza búdica, con todas las cualidades que tiene. Esa es la base de nuestro ser. Hay que entender, hay que estudiar, hay que pensar, hay que, convencerse de que es así, porque realmente alguien nos está diciendo eso. Alguien nos está diciendo, Buda nos está diciendo, vos sos un Buda. Aunque nosotros no somos conscientes de que somos un Buda, nos está diciendo algo, así como otras religiones también tienen su presentación de acuerdo con sus principios o sus creencias. El budismo, Buda nos dice, uno es un Buda, punto. Entonces uno, por estudiar, por reflexionar, lo que fuera, uno llega a aceptar que uno es un Buda. Ese es el punto de partida. Yo soy un Buda, el único problema es que no soy consciente. Pero quiero llegar a ser el fruto, digamos. ¿Cuál va a ser el fruto de cualquier esfuerzo que yo hago? ¿Hacer un nuevo Buda? No hace falta ser un nuevo Buda. Si ya la base de mi ser, lo que realmente soy, lo que fui siempre, lo que seré, es ser un Buda. Es ser lo que soy, soy un Buda. Entonces el fruto es exactamente igual a la base. Con la diferencia de que a nivel de base no somos conscientes y no estamos vivenciando esa budidad innata que tenemos, mientras que a nivel de fruto es cuando ya no hay nada que tape esa budidad y se manifiestan todas las cualidades de la iluminación en su total extensión, sin ningún factor que la distorsione, que la oscurezca o lo que fuera. Ese es el fruto, budidad a nivel de base y budidad a nivel de fruto. Pero en este momento, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Somos conscientes de esa base? No. ¿Somos conscientes también del fruto? Tampoco. ¿Por qué no somos conscientes de la base? ¿Por qué no somos conscientes de que somos un Buda? Y sí, soy consciente de que yo soy Gerardo y que tengo también este cuerpo y que tengo también las sensaciones y los impulsos y la conciencia, los 5 skandhas, lo que forma mi persona. De eso sí soy consciente. Pero lo que no soy consciente es que soy un Buda. Nunca dejo de ser un Buda. Y en realidad toda esta estructura de que yo soy Gerardo proviene del brillo, de la manifestación de esa budidad innata que aparece colado o filtrado por todo ese tipo de defensas del yo basadas en la ignorancia, en la opacidad mental, en la confusión, etcétera, etcétera. Y entonces yo tengo una experiencia de mi budidad alterada por ese filtro y la experimento como Gerardo, ¿ok? Entonces eso significa que no soy consciente. Por eso estoy en lo que se llama sendero o camino. El camino es un bote que me lleva y que hace que, si bien soy un Buda, aún no lo conozco, pero siguiendo ese camino voy a voy a hacer que se vuelva vigente en mi experiencia esa budidad innata que yo tengo, que es el fruto. Entonces estamos hablando de un periodo intermedio entre lo que siempre soy y lo que voy a ser consciente de cuando sea completamente consciente de que yo soy un Buda. O de que ahí ya no hablamos de yo, digamos que mi naturaleza es Buda y no un yo como creo que lo creo. Entonces es válido hablar de un camino. Y Dharma, por supuesto, es un camino. Pero es un método nomás. Es un método para hacer que nosotros mismos veamos nuestra base tal cual es. Ahora, el momento en que la vemos, y el momento en que la hemos estabilizado, el momento en que ya no tenemos más alaya que influya en nuestra conciencia para tirarnos de vuelta a algún estado de confusión, de dualismo y demás, porque ya no hay más ninguna energía, ningún agente, ningún factor, porque completamente se eliminó, ya se agotó, no hay más impresiones kármicas, completamente eso ha desaparecido, por lo tanto, mi conciencia no tiene ningún agente que pueda confundirlo nuevamente. Ahí soy un Buda completo. En ese momento ya no hay más camino. ¿Por qué? Porque hemos llegado a lo que se llama a la otra orilla, la orilla de la iluminación. Ese es el fruto. Es decir, ya se ha destapado completamente aquello que cubría nuestra budidad y mi ser ya es un Buda. ¿Qué es lo que me llevó a ser un Buda?
haber recorrido el camino, que es un método. Está el Dharma de las enseñanzas, los métodos y todo lo que se nos enseña, y ahí hemos llegado al Dharma de lo que se llama la realización. En ese momento, cuando uno llegó a la otra orilla, por efecto de haber cruzado gracias a un bote, bueno, nadie agarra el bote y lo carga en la otra orilla, porque de esa manera dejó realmente, de esa manera, está cargando aún con algo que es innecesario, porque ya llegó a la otra orilla. En ese momento, entonces, no hay más camino, y tampoco se habla más de base, porque uno es la base. Digamos, el ser es la base, entonces lo que es base, camino y resultado se transforman en la experiencia holística, por así decirlo, de la totalidad de lo que significa el estado búdico. Ahí recién es cuando se habla de que no hay camino. Pero mientras no vivenciemos la totalidad, estoy diciendo, de nuestra base. Eso implica que también en los bumis, los 10 bumis, los 5 caminos, todo eso es el sistema que existe hasta que completamente hayamos experimentado en su totalidad y sin ningún tipo de factor, porque ya el alaya se ha vaciado, el fruto. Hasta ese momento, hasta atravesar todos los bumis, el 10º bodhisattva, el 11º bodhisattva, hasta el 14 bodhisattva, hasta ese momento podemos hablar de que hay camino, de que hay dharma, y es un método y todo lo que uno quiera, pero el momento en la budidad completa ya no se necesita más un camino, si justamente la función del camino es ir transformando nuestro ser para que deje de ser el ser basado en la ignorancia y opere en ese nivel de lo que nunca dejó de ser, que es nuestra base fundamental, la base fundamental de nuestro ser, que es la budidad innata, ¿no? O sea que sí, es verdad, estas cosas hay que entenderlas en ese momento. Hay tiempos en que hay camino y hay tiempos en que no hay camino. Hay tiempos en que uno usa el bote, pero cuando cruzó la otra orilla, ya deja el bote. ¿Ok? Es decir, uno habla de camino, el camino es el budismo. Cuando uno es un Buda nunca diría yo soy budista, porque ya no hay camino. Buda es lo que es. Entonces, si Buda dijera yo soy budista, ya le falta poco, algo tiene que procesar, le falta un poco de cocción para llegar a ser un Buda, a esa conciencia, ¿no? Yongin Mingyur Rinpoche tiene contacto también con Tongyu-Lin, entiendo que es el hermano de Tsonyi Rinpoche. No, con Tongyu-Lin en sí mismo no tiene contacto, tiene un centro acá, cuando él vino, que se llama bueno, en este momento no me acuerdo muy bien el nombre del centro. Yo tengo relación con él, yo le traduje varias veces en Estados Unidos cuando él, y en Brasil cuando él no hablaba inglés, pero ahora ya enseña todo en inglés o tiene otros traductores, pero eso no significa que esté conectado con Tongyu-Lin, ¿no? En un encuentro anterior, usted habló de la manera correcta de encarar a los pensamientos conceptuales. Tengo entendido que es importante, en lo posible, mantener una posición de mente meditativa, aunque no se esté en meditación formal. No fijarse en los pensamientos, solo observarlos. Pero ¿cómo equilibrar esto con la necesidad concreta de pensar? O sea, en la vida diaria, dentro del samsara, uno termina teniendo que hacer planes, reflexiones, tomar decisiones. Para hacerlo hay que pensar. Pero mientras pienso, de alguna manera me fijo en los pensamientos, ¿no? Usted podría hablar un poco sobre eso. Acá alguien dice Tergar, Argentina. Sería Tergar, es el nombre del centro de Mingyur Rinpoche acá en la Argentina. No fijarse en los pensamientos significa que la mente va a tener pensamientos, pero no necesariamente nosotros tenemos que pensar, porque al pensar lo que estamos haciendo es justamente fijarnos en los pensamientos. Entonces, cuando se dice que no hay que
fijarse o apegarse a los pensamientos, sino simplemente observarlos y verlos pasar. Eso es cuando uno está practicando meditación, cuando uno está practicando meditación formal, porque de esa manera uno empieza a generar, a descubrir un espacio entre uno y los pensamientos. Y entonces eso contrarresta la distracción adictiva que tenemos, que lo que refleja es que estamos fijados a los pensamientos y estamos apegados a los pensamientos. Perdemos la noción de la hora porque estamos apegados pensando en cualquier tipo de cosa. Eso es la distracción. Ahora, en el ejemplo de en la vida diaria, por supuesto que uno tiene que pensar. Y en ese momento uno piensa y está fijándose a los pensamientos, pero eso es la vida diaria y no está en el estado meditativo. Y lo único que tiene que cuidar es que mientras esté pensando en ese tren de pensamientos, formando ideas, tomando decisiones, que bueno, que sean en cierta manera bastante abstractas en el sentido de que no estén influenciados por los kleshas, por las aflicciones, por los celos o por el orgullo o por la revancha o por la venganza o por lo que fuera. Todo ese tipo de aflicciones pueden también influenciar el tren de pensamientos. Entonces uno piensa, pero mientras piensa se cuida de que no se tiña la idea que estamos teniendo de las kleshas, porque entonces sí se genera un karma que es un karma que no conviene, porque es un karma que va a resultar en sufrimiento. Bueno, eso es digamos, aditamento sobre el asunto de tu pregunta, que es cuando uno está en la vida cotidiana, piensa. No hay ningún problema, si no, uno no puede vivir. Imagínate, es decir, decidir algo en tu trabajo, pensar, hablar mismo con otra persona, indicarle unas cosas, desde ya que hay que pensar. Y cuando uno piensa, piensa conceptualmente y sí, los toma como concretos a los pensamientos y de ahí se desarrollan ideas que son conceptuales, son conceptos y eso hace el conocimiento conceptual, que es en el cual estamos instalados. Ahora, cuando uno ya alcanzó la sabiduría y está operando desde Rigpa, no quiere decir que no pueda pensar. Va a pensar, pero los pensamientos ya son apariencias sin realidad intrínseca. Y esos pensamientos que surgen son como el brillo de la sabiduría, el brillo de la naturaleza absoluta, y forman ideas, y forman pensamientos y demás, pero son como vacuos, es decir, no incitan ningún tipo de klesha, ningún tipo de aflicción, sino que simplemente son operativos, porque por supuesto para llevar a cabo la actividad iluminada, uno, así como percibe formas, pero las percibe como si fueran ilusorias o un reflejo completo del Rigpa, en casos más avanzados, y oye sonidos, y los oye también como vacíos, como si fueran ecos, y todo lo demás que lo tiene y lo experimenta sin divorciarse de su naturaleza vacua, sino que es todo una manifestación de esa vacuidad lúcida, es decir, dentro de la lucidez todo aparece, también aparecen los pensamientos, que son los objetos de percepción de la mente, propiamente dichos. Pero no son conceptuales, no son sólidos, no son reificados, y uno piensa, pero no deja rastro kármico. En cambio, nosotros pensando dejamos rastro kármico, porque los pensamientos son como algo que aparece como un objeto en el cual el sujeto, que es la mente dualista, se instala para producir un pensamiento o una idea. Es un pensamiento que es abstracto, que no está influenciado por el celos, orgullo, revancha, venganza, lo que fuera. Bueno, no genera un karma así específicamente negativo, pero por estar por el tercero de los venenos, que es Timuk, digamos, que es la opacidad mental, ocurre en el dualismo de sujeto y objeto y deja una impresión más para reforzar todo el sistema de perpetuación del dualismo, de la conciencia funcionando en términos dualistas. ¿Por qué? Porque antes, justamente antes de generar esa idea, esa conciencia funcionó en base a un objeto que estaba percibiendo como separado de esa cognición que estaba pensando en ese objeto. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, esa cognición fue dualista y dejó un rastro kármico, porque lo que es dualista genera karma, que realimenta nuestro alaya
para que el próximo evento cognitivo ya esté influenciado también por el dualismo. Así es como se perpetúa el dualismo, por historias del dualismo que hemos hecho anteriormente, que han dejado nuevas impresiones en nuestra conciencia que perpetúan ese sistema. Una idea, digamos, que no tiene influencia de las otras emociones más brutas, ¿viste? Como el odio, el apego y todo lo demás, bueno, al menos deja una influencia para perpetuar el sistema dualista y conceptual. Y eso siempre nos amarra al samsara, porque siempre que hay dualismo hay fijación, y siempre que haya fijación, eso también nos amarra al samsara. Entonces, ahora, cuando uno ya trascendió y todo ocurre como la manifestación de nuestra naturaleza esencial, bueno, siguen habiendo pensamientos, pero tiene la forma de un pensamiento, pero es distinto que un pensamiento que, además de la forma de un pensamiento, tiene un contenido sólido que se presenta en nosotros por el efecto de ser el objeto de cognición en esa estructura dualista de sujeto y objeto. Del sujeto, la cognición se toma como algo sustancial, y aquello que está siendo percibido, que sería el objeto, también se lo percibe como algo real y sustancial. Y eso genera karma. ¿Ok? ¿Ves las dos diferencias, no? Pero mientras uno no llegue a esa mente natural, bueno, pensemos, hagamos, decidamos, hagamos todo, solamente cuidémonos de estar alertas, de no teñir nuestras ideas y el tren de pensamiento que estamos teniendo con kleshas más burdos de las que mencioné y muchas más, ¿no? Celos, orgullo y todo lo demás, ¿no? Bueno, acá el que preguntó lo de Yongue, lo preguntaba porque estoy escuchando sus charlas en la web y quería saber si su enseñanza sigue una línea similar a la que sigue este curso. Bueno, una línea similar en grande. Las enseñanzas de la web que da Mingyur Rinpoche tiene, por lo que oigo, yo no las estoy siguiendo, pero me cuentan amigos que están participando, que están muy bien organizadas y realmente por lo que me cuentan son muy, muy recomendables, son muy sistemáticas. Este curso no este curso no está relacionado con la práctica, pero no desde ese, no es sistemático, siguiendo las pautas sistemáticas que Mingyur Rinpoche ha diseñado, digamos, para sus retiros del Joyful Living y el otro retiro de Dzogchen y todos esos retiros que se enseñan en su web. O sea, son muy recomendables, pero hay una cierta diferencia en el enfoque porque estos son más bien charlas públicas, están en YouTube, las ve cualquiera y bueno, no tienen un sistema muy orientado para, digamos, el mismo objetivo que está buscando Mingyur Rinpoche. Es decir, son enseñanzas también, digamos, del budismo, pero, digamos, no necesariamente reflejan el mismo sistema que el de Mingyur Rinpoche. Bueno, muy bien. Creo que hemos llegado. A ver, ¿hay algo más? Acá. Bueno, creo que ya está. Bueno, nos vemos la semana que viene, si todo sigue bien, y dediquemos ahora lo que hemos generado, que es algo positivo, es buen karma, haciéndolo partícipes a todos los demás seres de esto que hemos generado en consonancia con nuestra motivación altruista del principio, dedicándolo para que al recibirlo todos puedan atravesar estas nubes de hábitos generados por la ignorancia y descubrir su mente natural y después establecerse en ese nivel de mente natural para llegar eventualmente a una estabilidad completa que es el estado de Buda, desde el cual nunca más podremos volver a lo que es en este momento esta experiencia samsárica. Gracias, nos vemos el domingo.